clamillas y micoplasmas. Bueno, empezamos entonces con los cocos gram positivos. Vamos a hablar acerca de la familia Micrococaceae, ¿sí? Y los tres géneros que implican el género Staphylococcus, Micrococcus y Planococcus. El género Staphylococcus es un apartado especial, entonces solamente les puse varias especies porque más adelante vamos a hablar de las especies que incluyen el género de Staphylococcus. Bueno. Entonces, los cocos gram positivos patógenos para el hombre pertenecen a dos familias, ¿sí? A la familia Micrococaceae que les dije recién, que incluyen a los géneros Staphylococcus, Micrococcus y Planococcus. Y también una segunda familia que es la familia Streptococaceae, que vamos a ver también un poquito más adelante. Creo que se corta mucho así, ¿verdad? Bueno. Entonces, la familia Micrococaceae incluye, como les dije, tres géneros, ¿sí? Y creo que vamos a esperar un poquitito, si no se va a cortar demasiado. Vamos a esperar un poquitito porque si no, no vamos a poder continuar. Buenos días a todos los que se están uniendo. Vale. Entonces, continuando. El género Micrococcus, ¿sí? Incluye tres especies. Micrococcus luteus, roseus y varians. Mientras que el Planococcus incluye solamente una sola especie que no es patógena para el hombre, ¿sí? Y como les dije, el género Staphylococcus es un apartado especial, entonces vamos a hablar bien profundo de ellos. Es el más importante de esta familia, el género Staphylococcus, ¿sí? Porque es patógeno tanto para el hombre como para los animales. Entonces, todos los miembros de la familia Micrococaceae son cocos de pared gram positiva que pueden ser aislados, pueden estar solos o en pares formando diplococos, también en racimo de uvas o en tétradas, ¿sí? Y tienen un tamaño aproximado de 0,5 a 3,5 micrones de diámetro. Son productores de una enzima denominada catalasa, ¿sí? Que desdoblan el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. Pueden ser aerobios o anaerobios facultativos y hablando en forma laboratorial, crecen en presencia de concentraciones de cloruro de sodio al 5%. Son habitantes del suelo, del agua, de la piel y también de las cavidades mucosas, tanto del hombre como de los animales. Bueno, vamos a hablar ahora, centrarnos en el género que es patógeno para el hombre, que es el género Staphylococcus, ¿sí? Como dijimos, están presentes en la piel, en las mucosas, tanto de hombres como animales, y también en el medio ambiente. Son cocos, ¿sí? De pared gram positiva, de 0,8 a 1 micrón de diámetro. También pueden estar aislados, en pares o en racimos irregulares y son inmóviles, ¿sí? Algunas pocas razas de estafilococos poseen una cápsula o capa externa
que obviamente está en relación con la capacidad de virulencia del germen, como ya sabemos, que a presencia de cápsula, mayor virulencia, ¿verdad? Y las especies que incluyen este género son el Staphylococcus aureus, que es el estafilococo patógeno o dorado, conocido también, y posee 18 serotipos. Cada uno de los serotipos tiene diferencia en sus estructuras antigénicas, ¿sí? En las estructuras que producen el despertar inmunitario del huésped. También tenemos, está el género Staphylococcus epidermidis, que se lo considera como oportunista, y el Staphylococcus saprophyticus. También tenemos otras especies de estafilococos no patógenos, pero que raramente son oportunistas, como el Staphylococcus hominis, Staphylococcus haemophilus, tiene que ser acá, y Staphylococcus simulans, ¿sí? Bueno, todos los estafilococos todas las especies que incluyan, ¿verdad?, a los estafilococos poseen estructuras en su superficie que despiertan la respuesta inmunológica por parte del huésped, ¿sí?, que son los antígenos. Bueno, todos los estafilococos poseen un polisacárido A, ¿sí?, que es específico para la especie Staphylococcus y está constituido por ácidos teicoicos. Luego tenemos la proteína A, también es un antígeno que está sobre la superficie de los estafilococos, de la membrana de los estafilococos, y también es específica de esta especie y se encuentra sobre la pared celular, ¿sí? Y se puede segregar al exterior para poder despertar la respuesta inmunológica. También poseen sustancias tipo específicas, ¿sí?, que están presentes en la pared y tiene una cantidad y número variables dependiendo otra vez de cada serotipo. También poseen antígenos capsulares que son menos frecuentes, pero que poseen esa actividad antifagocítica que es particular de las cápsulas, ¿sí? Los polisacáridos que están presentes en la superficie del estafilococo poseen actividad antifagocítica, por lo que es parte de, ayuda a la virulencia de esta bacteria, ¿verdad? Porque evita la fijación de los fagocitos, ¿sí?, y también del complemento y de los anticuerpos que actúan frente a ellos, ¿verdad? Bueno, también la secreción de estos polisacáridos forman un glucocálix que permite la adherencia de los gérmenes entre sí y también la adherencia de estas bacterias, ¿verdad?, en las prótesis, en las cánulas y demás, permitiendo así su proliferación. Bueno, todos los estafilococos poseen diversos tipos de enzimas y de toxinas también. Y acá hay una lista enumerada bien larga de los tipos de toxinas y enzimas que poseen estas bacterias. Por ejemplo, tienen hemolicinas, que son enzimas que degradan los glóbulos rojos de diferentes tipos, hemolicina de tipo alfa, hemolicinas de tipo beta. También posee leucocidinas, que son enzimas que atacan a los macrófagos y a los leucocitos polimorfonucleares. Poseen también enterotoxinas, que tienen de 6 tipos, dependiendo de cada serotipo de estafilococo, ¿verdad? Se conocen 6 tipos de enterotoxinas: enterotoxina A, B, C1, C2, D y E. También poseen diversos otros tipos que les voy a dejar aquí para que puedan leer, como exfoliatina, toxina delta, toxina gamma, exotoxinas pirógenas, coagulasa, penilicinasa. Esto es muy importante porque se acuerdan que la penilicinasa desdoblaba, ¿sí?, el antibiótico penicilina, entonces es muy importante también.
saber eso. Bueno, los cuadros clínicos que presentan los estafilococos producen diversos tipos de abscesos, ¿sí? Forúnculos, osteomielitis, endocarditis agudas, antrax, adenitis, neumonías, procesos septicémicos y cuadros de intoxicación alimenticia. Todos estos cuadros clínicos, si tienen alguna duda de cómo se produce, van a investigar un poquito, ¿sí? Para no estar explicando cada uno de ellos, son los más importantes, vamos a estar explicando los síntomas y cómo procede, ¿sí? Porque los estafilococos y todas las bacterias que vamos a estar viendo hoy causan diferentes tipos de cuadros clínicos, ¿sí? Hay varios cuadros clínicos que son atribuibles a todos los tipos de bacterias que vamos a estar viendo y se van a dar cuenta. Bueno, otro de los cuadros clínicos que causan los estafilococos, las diferentes especies de estafilococos, es el impétigo contagioso, ¿sí? Que se trata de lesiones vesículo-pustulosas de este tipo, como podemos ver aquí en la imagen, que luego forman costras afectando a las capas superficiales de la piel. También produce el impétigo contagioso del recién nacido. Bueno. Seguimos. También puede producir cuadros denominados el síndrome de piel escaldada, ¿sí? En niños recién nacidos y también en menores de 4 años. Este tipo de síndrome, como podemos ver, la piel parece que está, la carne, ¿verdad? El músculo parece que está al rojo vivo, ¿verdad? Bueno, entonces, este síndrome de piel escaldada, que se presenta tanto en recién nacidos como en menores de 4 años, es debido a la toxina esfoliatina que habíamos visto recién, que puede producir un cuadro severo de necrólisis epidérmica, ¿sí? Tóxica estafilocócica, y que da este tipo de presentación, ¿sí? Deja el músculo al rojo vivo. Y es también conocida con el nombre de enfermedad de Ritter y es caracterizado por eritemas dolorosos generalizados y posteriormente la descamación generalizada de la piel, ¿sí? Se puede presentar de forma más benigna o localizada o de manera general, así del cuerpo completo, ¿verdad? Y una forma especial de la lesión es la escarlatina estafilocócica que tiene esta característica. Bueno, también debido a la secreción de endotoxinas, los estafilococos pueden producir el síndrome de shock tóxico estafilocócico, ¿sí? Que se presenta con la aparición de fiebre, eritrodermia generalizada. Pueden observar de esta manera también una descamación así de la piel generalizada o localizada en miembros superiores o alrededor del sitio de infección, ¿sí? Localizado. Produce edema, hipotensión arterial, alteración de las funciones hepáticas, diarrea, mialgias, conjuntivitis y puede llegar a un fallo renal. También el Staphylococcus aureus es el agente causal de procesos de enterocolitis aguda. Ok, continuamos con los cuadros clínicos de los estafilococos. El Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Es un productor de pigmento blanco y se diferencia en este sentido laboratorialmente con el Staphylococcus aureus, que produce una coloración, colonias de color amarillo.
Staphylococcus epidermidis es un productor de pigmento blanco de tipo porcelana, habita normalmente en la piel y no es un germen patógeno, sino más bien un oportunista, ¿sí? Que produce infección de las heridas quirúrgicas, de las vías urinarias también, del endocardio y de las meninges. Y también en determinadas circunstancias produce cuadros de sepsis generalizada, como los que se observan en infecciones en pacientes que poseen cateterismos vesicales o venosos de larga duración. Entonces desarrolla una infección que lleva a la sepsis generalizada, ¿sí? También en la implantación de prótesis artificiales como las válvulas cardíacas y también las que se usan para el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces son oportunistas. El Staphylococcus saprophyticus es un germen también que se desarrolla en el medio ambiente y ocasiona algunas veces infecciones urinarias extrahospitalarias en mujeres mayores de 50 años. También se han descrito procesos infecciosos en el ser humano por Staphylococcus hominis, hemolyticus y simulans, ¿sí? Aunque la incidencia de los mismos es muy baja, como dijimos hace rato, son raramente patógenos, pero sí ya se han encontrado procesos infecciosos causados por estas bacterias. No sé si alguien entró o se me hizo que alguien entró. Ok. Profesora. Sí. Todas esas bacterias se han encontrado en la piel, ¿sí? Sí. Bacterias residentes. Exactamente. Y actúan como oportunistas. Gracias. Bueno. El diagnóstico para el Staphylococcus, para los diferentes tipos de Staphylococcus, se realiza mediante frotis sanguíneo, ¿verdad? O de la muestra biológica, en donde se observa se colorea, ¿sí? Con tinción de Gram, y se observa al microscopio, en donde se encuentran abundantes cantidades de cocos con pared gram positivas en forma de racimos. Y también se procede al cultivo de esta muestra biológica en medios sólidos, en donde casi siempre el pigmento es de color amarillo dorado, ¿sí? Excepto en las especies de epidermidis, como les dije, que produce coloración o pigmento blanco, blanquecino. Entonces, eso. El tratamiento para las infecciones de Staphylococcus, ¿verdad? Principalmente aureus, se le toma al aureus como, digamos, cabeza del grupo, ¿verdad? Pero esto aplica para todos los tipos de Staphylococcus, todas las especies, ¿sí? Todos los Staphylococcus son de muy rápida adaptación a los antibióticos, o sea, desarrolla resistencia precoz a los antibióticos. Por eso es muy importante guiarse, ¿verdad?, por el resultado del antibiograma que se realiza en el laboratorio luego del cultivo y del crecimiento de las colonias de estas bacterias, porque pueden producir una resistencia a diferentes tipos de antibióticos. Por lo general se consideran útiles, ¿verdad?, los aminoglucósidos, la clindamicina, la vancomicina, fosfomicina, eritromicina, cefalosporinas y penicilinas resistentes a beta-lactamasas, ¿se acuerdan? Como la meticilina y la oxacilina. Esos son los antibióticos base, ¿verdad? Pero siempre se realiza el antibiograma para poder guiar y seguir un tratamiento adecuado. Entonces, eso. Hablando de la familia Microcaceae, ¿verdad? La otra familia que incluye a los cocos gram positivos incluye a la familia Streptococcus, ¿sí? Esta familia también está constituida por cocos gram positivos que pueden presentarse en pares o en cadenas, ¿sí? Ahí está la diferencia entre estáfilos y estreptos. Los estáfilos se presentan en forma de racimos más frecuentemente, ¿verdad? Y los estreptos en forma de cadenas. Ya habíamos visto esto en la parte de morfología, ¿se acuerdan?
Bueno, entonces, los integrantes de esta familia son anaerobios, facultativos, catalasa negativa o variable. Y esta es también otra de la diferencia con los estafilococos. Los estafilococos producen esta enzima catalasa, ¿sí?, que desdobla el peróxido de hidrógeno, mientras que los estreptococos son catalasa negativa, no poseen, raras veces poseen, pero es muy raro, ¿sí? Se toma como que es catalasa negativa por lo general. Y bueno, incluyen varios géneros también, esta familia de Streptococaceae. Tenemos a los estreptococos, Leuconostoc, Pediococcus, Aerococcus y Gemella, ¿sí? Dentro de ellas, solamente la de importancia médica es o son los estreptococos o el género Streptococcus, ¿sí? Las especies de estreptococos patógenos para el hombre son bastante, porque se clasifican otra vez en diversos grupos y cada grupo a su vez contienen una infinidad de serotipos otra vez. Entonces estamos ante una familia muy grande de bacterias patógenas para el hombre. Tenemos los estreptococos del grupo A, que la única especie es el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Pero existen 63 serotipos de Streptococcus pyogenes, ¿sí? Luego tenemos el grupo estreptococo del grupo B, en donde tenemos al Streptococcus agalactiae, que contiene 5 serotipos diferentes, ¿verdad? Estreptococos del grupo C, que ya posee un poquito más de integrantes, cada uno con otra vez diferentes tipos, o sea, cantidades de serotipos. Tenemos el grupo D, en donde los más importantes son el Streptococcus fecalis, el Streptococcus faecium, que son considerados también como enterococos, que vamos a ver en la próxima clase también. Streptococcus durans, avium, todos enterococos, y los Streptococcus bovis y equinus, que son considerados no enterococos. Eso vamos a comprender un poquito mejor cuando analizamos un poquito la familia de enterococos, ¿sí? Luego tenemos Streptococo del grupo F, que incluye al Streptococcus anginosus, ¿sí? El grupo G, que incluye al Streptococcus spp, y luego tenemos el grupo viridans. No sé si alguna vez escucharon seguramente. Streptococcus del grupo viridans. Incluye un montón también de especies, aquí, intermedius, uberis, salivarius, mitis, mutans, que es uno de los más importantes también, y así. Y por último, se lo integran como un grupo aparte, ¿sí?, al Streptococcus pneumoniae, que contiene 84 serotipos diferentes. Entonces, como pueden ver, estamos frente a una gran familia de especies patógenas de Streptococcus. Los Streptococcus contienen diferentes tipos de molicinas, ¿sí?, como dijimos también, como los estáfilos. Los Streptococcus se clasifican dependiendo del tipo de hemólisis, ¿sí?, que causan en las placas o en laboratorio, ¿verdad? Tenemos Streptococcus alfa hemolíticos, que produce una hemólisis parcial, ¿sí?, del medio donde es cultivado. Y estos incluyen al Streptococcus pneumoniae y al Streptococcus viridans, mutans y sanguis. Luego tenemos los Streptococcus beta hemolíticos, ¿sí?, que producen una hemólisis completa en el medio donde es cultivado, y por tanto también se reproduce eso dentro del ser humano, ¿verdad? En estos tipos de Streptococcus beta hemolíticos tenemos al Piógenes, ¿sí?, del grupo A, y a la Galactiae del grupo B. Y por último tenemos los Streptococcus gamma hemolíticos,
que no producen hemólisis, que no contienen esas hemolicinas que hacen parte de los enterococos, ¿sí? El Enterococcus fecalis y el Faecium. Porque van a encontrar seguramente en las bibliografías estreptococos alfa-molíticos, estreptococos beta-molíticos o gamma-molítico, ¿verdad? Entonces, por eso. Bueno, tenemos también estreptococos anaerobios, ¿sí? Que son patógenos para el hombre y antiguamente pertenecían a los grupos Peptococcus, o sea, los géneros Peptococcus y Peptostreptococcus, ¿sí? Los más importantes otra vez son los Peptostreptococcus, que incluyen a las especies Peptostreptococcus anaerobius, Tetragius, Magnus, y toda esta listita que está acá. Bueno, vamos a centrarnos ahora en los grupos de estreptococos patógenos y más comunes, ¿verdad?, en el ser humano. Sabemos que los estreptococos habitan, ¿verdad?, en las cavidades mucosas tanto de hombres como animales, en las fosas nasales de la boca, la uretra, la vagina y el intestino, ¿sí? Los estreptococos poseen, como su forma, bueno, ya sabemos, son cocos, ¿sí? Tienen alrededor de 1 micrón de diámetro y se asocian en cadenas más o menos largas y se pueden observar cápsulas en algunas de las especies, principalmente en la especie Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Eso es muy importante que tengan en cuenta, de que el Streptococcus pneumoniae posee una cápsula y vamos a ver un poquito más adelante también. En algunos Streptococcus se pudo observar también la presencia de fimbrias, pero no en todos. Y como les dije, son de pared gram positiva también. Como toda bacteria, contienen diferentes tipos o producen diferentes tipos de enzimas y de toxinas, ¿sí? Tenemos las enzimas pirógenas o eritrogénicas, que son 3, ¿sí? Y se diferencian por las letras A, B y C, ¿sí? Son termolábiles y se entiende que el principal efecto de estas enzimas es pirógena o pirogénica, ¿sí? Produce el aumento de la temperatura corporal y a más de su efecto febril también estas enzimas o estas toxinas participan en el shock endotóxico y pueden llegar a producir necrosis hepática y miocárdica. Luego tenemos la streptolicina O. Seguramente alguna vez también ya habrán escuchado. La streptolicina O es una toxina, una enzima producida por los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, ¿sí? Y tiene acción sobre los glóbulos rojos o hematíes, provocando su lisis en anaerobiosis. Y además de las propiedades tóxicas contra los leucocitos, también tiene actividad tóxica contra leucocitos y contra el tejido muscular cardíaco, por lo que son denominadas también cardiotoxinas, ¿sí? En las infecciones por estreptococos, también el cuerpo del ser humano desarrolla la antitoxina correspondiente, denominada antistreptolicina o también denominada por las siglas ASTO o ASO, que inhibe la acción de esta streptolicina O, bloqueando su fenómeno de la hemólisis. Y es lo que en laboratorio se realiza, es el test que se realiza en laboratorio para confirmar la presencia de estos estreptococos beta-molíticos del grupo A, ¿sí? Luego tenemos la streptolicina S, voy a saltar un poquitito aquí y continuamos. Luego tenemos la streptolicina S, que también tiene una acción hemolítica, pero en aerobiosis, ¿sí?, en presencia de oxígeno. Y es producida por los estreptococos también beta-hemolíticos del grupo A. Entonces, dependiendo si está o no en aerobiosis, va a producir los diferentes tipos de streptolicina, ¿sí? En anaerobiosis, streptolicina O, y en aerobiosis, streptolicina S, ¿ok?
Ambas, tanto O como S, forman parte de entonces las hemolicinas beta, ¿sí? Que producen hemólisis total. También se han descrito la hemolicina responsable de la hemólisis alfa en ciertos estreptococos. Y como les dije, la streptolicina S es oxígeno estable, es decir, que es estable en presencia de oxígeno. Bueno, luego tenemos las streptoquinasas o fibrinolicinas que se presentan en estreptococos del grupo A también. Son enzimas que convierte el plasminógeno, que es una proteína del suero humano, en plasmina, que es capaz de hidrolizar la fibrina. Entonces produce fibrinólisis. Bueno, eso en cuanto a enzimas y toxinas. También pueden producir estas siguientes enzimas: estreptodornasas, ribonucleasas y aluronidasas, C5A peptidasa, ¿sí? Que es una enzima que inactiva la acción de la fracción del complemento C5A, la neuraminidasa, proteasas, neumolicina O, la enzima purpurogénica y la autolicina. Cada uno de ellos les dejo aquí con sus acciones, ¿verdad? Para que puedan ir leyendo también un poquitito. Hablamos de la estructura antigénica entonces también ahora de los estreptococos. Posee un antígeno capsular principalmente en Streptococcus pneumoniae, ¿sí? No se olviden de eso. Muy pocos producen una pequeña cubierta capsular, ¿sí? Y esta cubierta capsular, como sabemos, tiene función antifagocítica y está formada por ácido hialurónico. Y esto es importante también, paradójicamente, los estreptococos, ¿se acuerdan que les nombré aquí? Segregan una enzima denominada hialuronidasa, que es capaz de destruir su propia cápsula durante los procesos de infección. Bueno, también poseen diferentes antígenos proteicos, ¿sí? Denominados antígeno proteico M o proteína M y proteína T, que son inmunológicamente diferentes, o sea, despiertan la inmunidad de manera diferente y son muy estables. Tenemos proteínas asociadas con el antígeno M, denominada PAM, ¿sí? Que se presenta solamente en los estreptococos que poseen en su estructura proteínas M. Y estas bacterias son del grupo A, algunas cepas del grupo C y del grupo G. Y tiene una estructura parecida al sarcolema del miocardio, ¿sí? Lo que explica que la alta respuesta de los anticuerpos del tipo, o sea, frente a los antígenos PAM en los pacientes que poseen fiebre reumática. Ya vamos a ver enseguida la fiebre reumática. También poseen estructuras denominadas FOS o factor de opacidad sérica, que es otro antígeno de naturaleza proteica que permite tipificar un número limitado de 16 serotipos de estreptococos. Dependiendo del tipo de factor de opacidad sérica, entonces también los estreptococos son tipificados. Bueno, la proteína M es una de las proteínas principales que hace parte del principal factor de virulencia de los estreptococos del grupo A, porque produce una resistencia a la fagocitosis, ¿sí? Y es el antígeno que induce la formación de los anticuerpos protectores específicos que se adquiere únicamente contra el serotipo del estreptococcus causante de la infección, ¿sí? Porque ya les dije, existen numerosos serotipos otra vez y diferentes estructuras de la proteína M para cada serotipo. Bueno, y luego tenemos las nucleasas,
¿sí? Se describen 4 nucleasas que se nombran con las letras A, B, C y D. Las nucleasas de tipo A y C tienen funciones de DNasa, es decir, rompen las cadenas de DNA del huésped. Y las nucleasas de tipo B y D son RNasas, es decir, rompen las cadenas de RNA del huésped. El Streptococcus pyogenes posee la RNasa, ¿sí?, de tipo B. Bueno, los cuadros clínicos que presentan los estreptococos también son variados, ¿sí? Y es necesario tener un criterio bastante experimentado para poder llegar, digamos, al diagnóstico. Porque producen varios cuadros clínicos que producen también otros tipos de bacterias, ¿sí? Tenemos los cuadros clínicos que presentan el Streptococcus pneumoniae, ¿sí?, el Streptococcus encapsulado, que habita principalmente en la rinofaringe y es el agente causal, ¿verdad?, más frecuente de la neumonía lobar, de la neumonitis aguda, ¿sí? Produce infecciones de las vías respiratorias. Produce también laringitis, traqueitis y bronquitis, así como otitis, sinusitis y mastoiditis. Produce también, puede llegar a producir meningitis neumocócica, ¿sí?, septicemia, artritis purulenta, peritonitis localizada y endocarditis. Bueno, los estreptococos del grupo A, ¿sí?, Streptococcus pyogenes con todos sus serotipos, producen infecciones localizadas, pueden producir también infecciones generalizadas y pueden producir secuelas tardías. ¿Sí? Por ejemplo, faringitis o angina, también conocida como angina, es generalmente exudativa, es decir, producen secreciones. Ataca preferentemente a niños de entre 5 y 15 años y se caracteriza por la presencia de fiebre elevada, dolor espontáneo de garganta que empeora con la deglución, adenitis regional en el cuello, ¿sí?, o sea, inflamación de los ganglios regionales del cuello y también de la región submaxilar. Se observa una coloración roja y edematosa de la faringe con un exudado, es decir, con una secreción de color gris amarillenta. También produce impétigo, ¿sí?, que es una infección superficial de la piel que comienza generalmente con vesículas pequeñas y luego se transforman en esas costras que habíamos visto en una de las imágenes anteriores. Y puede haber una sobreinfección con Staphylococcus aureus. También el Streptococcus del grupo A pyogenes puede producir celulitis, que son conos sin linfagitis, es decir, no son las celulitis que nosotras las mujeres siempre pensamos, sino es una inflamación, ¿sí?, de tipo cónica. Y se pueden observar en infecciones, se puede observar en las heridas quirúrgicas, ¿sí?, y se pueden desarrollar formas graves como las que se observan en la celulitis perianal y en la celulitis con ampollas gigantes y gangrena. Entonces, todos estos cuadros clínicos presentan los estreptococos del grupo A o pyogenes. También pueden ser causantes de la erisipela, ¿sí?, que esta es su característica clínica. Es una infección de la dermis, ¿sí?, de la capa de la dermis en la piel y parte del tejido subcutáneo. Y se observa generalmente en la cara, con un punto de partida en las comisuras labiales y en las mucosas nasales, o
también en los miembros inferiores, ¿sí? Los síntomas característicos de la erisipela son fiebre, lesiones cutáneas eritematosas y edematosas de estas características, rodeadas con un rodete periférico a veces bien marcado, que tiende a expandirse y a progresar hacia las zonas vecinas, es decir, a expandirse si no se controla. Luego también pueden producir la escarlatina, ¿sí? Que tiene esta característica clínica. Es frecuente en niños y comienza con un cuadro de faringitis que luego, a posterior a 24 o 48 horas, se produce una erupción cutáneo eritematopapulosa, ¿sí? De estas características, un enrojecimiento bien marcado a nivel del cuello y también se puede extender a todo el cuerpo y a los miembros, tanto inferiores como superiores. Estas lesiones cutáneas de la escarlatina es debida a la toxina pirógena del germen y también se debe posiblemente a un mecanismo de sensibilización o de hipersensibilidad que ya se había adquirido con anterioridad, ¿sí? La escarlatina puede desarrollar de forma tardía cuadros de glomerulonefritis o de fiebre reumática, que se denominan infecciones cuadros post-estreptocócicos. Además, pueden producir los estreptococos del grupo A, ¿sí? Septicemia como un resultado de la generalización de un cuadro de infección por estreptococos que pudo haber comenzado en cualquier localización, ¿sí? Del cuerpo. Puede producir fiebre puerperal, ¿sí? Que es una sepsis en donde los estreptococos invaden la placenta y penetran rápidamente la corriente sanguínea. Y el agente más frecuente es el estreptococcus del grupo A, ¿sí? El estreptococcus piógenes. Pero también pueden ocasionar este cuadro de fiebre puerperal estreptococos del grupo B, C, D y G. Se presenta fiebre, escalofríos, distensión abdominal, enrojecimiento facial, una tensión pelviana y secreción vaginal de tipo sanguinolenta. También los estreptococos del grupo A pueden producir sepsis neonatal, ¿sí? Que es un cuadro de septicemia aguda acompañado frecuentemente de meningitis que se observan en los niños recién nacidos. Proceso que puede ser adquirido a través del cordón umbilical. Bueno, ahora los tres últimos cuadros que presentan los estreptococos del grupo A. Como pueden ver, son varios los cuadros clínicos que presentan. Tenemos endocarditis aguda, ¿sí? Se produce una inflamación del endocardio, sobre todo a nivel de las válvulas, ¿sí? Cuadro que sigue con fiebre alta y malestar general. Puede producir también infecciones respiratorias, puede llegar a la neumonía grave y también infecciones postestreptocócicas, como les dije hace rato, que incluye la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda, que se presenta en posterior, ¿verdad?, a la infección por estreptococos. La fiebre reumática es una enfermedad que se observa en niños de 5 a 15 años preferentemente, que han cursado con un cuadro de faringitis estreptocócica a priori y se caracteriza por una reacción inflamatoria de tipo exudativa, es decir, producen secreciones, y proliferativa no supurante que afecta al tejido conectivo del corazón, ¿sí? Del corazón y de las articulaciones, ocasionando cuadros de artritis migratoria, ¿sí? O denominado también reumatismo poliarticular agudo. Puede producir carditis, nódulos subcutáneos y eritemas.
La localización endocárdica de esta fiebre reumática es la que tiene peor pronóstico, ya que se asienta o se produce, se localiza en las válvulas cardíacas, ¿sí? Ocasionando lesiones en la válvula mitral y terminan ocasionando estenosis. Este cuadro clínico, en este cuadro clínico hay un aumento de los anticuerpos contra las diferentes toxinas y los diferentes toxinas y enzimas o fermentos estreptocócicos, ¿sí? Como aumento de la antiestreptolicina O, antiestreptoquinasa, anti-hialuronidasa y anti-DNasa. Entonces, la búsqueda de estos anticuerpos hacen llegar al diagnóstico preciso. La glomerulonefritis aguda es otra de las complicaciones tardías que pueden producir las infecciones estreptocócicas, tanto faríngeas como cutáneas, ¿sí? Y se observan preferentemente en niños. Esta glomerulonefritis aguda se caracteriza por edema agudo, oliguria, ¿sí? Un aumento de la secreción, de la producción de orina, hematuria, presencia de glóbulos rojos en la orina, albuminuria, presencia de albúmina, de la proteína albúmina, cilindruria, es decir, la presencia de cilindros que provienen del riñón, ¿sí? Dentro de la orina, y también hipertensión arterial. Este cuadro aparece entre las 2 y 3 semanas después de que haya iniciado la infección primaria, ¿sí? La lesión renal causada por este cuadro puede curarse sin dejar secuelas, o bien también puede pasar a un estado crónico que va a conducir a una insuficiencia renal con retención de urea y creatinina, que son los productos de desecho producidos por el riñón. ¿Ok? Bueno, pasamos a los cuadros clínicos producidos por estreptococos del grupo B, que incluye a los diferentes serotipos de Streptococcus agalactiae, ¿sí? Se producen infecciones del recién nacido, que puede ser de aparición precoz, y son causados por los serotipos 1 y 3 de Streptococcus agalactiae, ¿sí? Estas infecciones se manifiestan dentro de los primeros 5 días post nacimiento y se presenta con dificultad respiratoria y colapso general, ¿verdad? Sepsis con o sin meningitis, y tiene una elevada tasa de mortalidad de hasta el 50% de los casos. Estos cuadros, por lo general, están asociados a las roturas precoces de las membranas de la madre durante el parto, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera se produce también la aspiración del líquido amniótico por parte del niño, ¿verdad? Del bebé, del feto, antes de nacer. Y entonces se produce la infección. También la infección del niño puede ser más tardía, y esto causado por el serotipo 3, ¿sí? Del Streptococcus agalactiae, o sea, después de los 7 días de nacimiento, y se caracteriza por un cuadro de meningitis que puede o no estar acompañado de septicemia, ¿sí? Entonces, serotipos de Streptococcus agalactiae, serotipos 1 y 2 producen la infección precoz dentro de los primeros 5 días de nacimiento. Y el serotipo 3 de Streptococcus agalactiae produce una infección tardía, denominada tardía, es decir, después de los 7 días, acompañados de meningitis, ¿sí? Con o sin presencia de septicemia. En el adulto se producen también infecciones, en donde se han encontrado septicemias, meningitis, endocarditis
Infecciones puerperales, ¿sí? En las mujeres recién paridas, infecciones de heridas, infecciones de la piel, infecciones de mucosas, del aparato digestivo y también infecciones urinarias. Todo esto es causado por Streptococcus agalactiae en adultos. Los estreptococos del grupo D son parte de la flora microbiana o de la microbiota normal del intestino y animal, de los animales, ¿sí? Dentro de ellos se incluyen al Streptococcus fecalis, ¿sí? Que también ya se han aislado en infecciones urinarias, endocarditis y meningitis, que pueden actuar entonces como oportunistas también. Otros estreptococos de este grupo también se han encontrado en infecciones similares de los grupos C, F y G, ¿sí? De los grupos de estreptococos C, F y G. Los estreptococos de este grupo ocasionan también un cuadro de impétigo, infecciones de heridas, abscesos, laringitis, endocarditis, meningitis y sepsis, que pueden o no estar acompañadas de erupciones similares a la escarlatina que vimos hace rato. Los Streptococcus del grupo Viridans, ¿sí? Que son habitantes normales de la boca, diente, lengua y mucosa bucal, y también de la faringe. Son agentes de bacteremias pasajeras que se presentan posterior a infecciones bucodentales, ¿sí? Luego de la extracción de alguna pieza dentaria. También pueden presentarse posterior a hemodiálisis y al cateterismo endovenoso. Se producen con mucha frecuencia endocarditis bacterianas subagudas y a veces en asociación con otros gérmenes, lesionando generalmente las válvulas cardíacas que ya tienen secuelas de fiebre reumática o que presentan prótesis quirúrgicas o malformaciones congénitas. Entonces, actúan como agentes iniciales de las caries dentarias también, entonces, fijándose sobre el esmalte dentario, ¿sí? Produciendo placas en las que los azúcares fijados posteriormente son fermentados por la flora normal o la microbiota bucal, formando ácidos, ¿sí? Lo que se encarga de atacar el esmalte y la dentina y produciendo entonces la pérdida de minerales de estas piezas dentarias, dando origen así a las caries. El diagnóstico, para llegar al diagnóstico del cuadro clínico, ¿verdad? Se puede realizar tanto métodos directos como métodos indirectos, ¿cierto? Los métodos directos, como ya sabemos, es la observación directa del agente causal, ¿verdad? Tanto a microscopio como de forma macroscópica con el cultivo. Frotis y coloración con tinción de Gram de los materiales a ser analizados, y se busca la presencia entonces de cocos Gram positivos en cadenas, ¿sí? Para los estreptococos. Y se cultiva también normalmente en medios de cultivo denominados agar sangre, donde se utiliza un medio de cultivo en donde se le agrega sangre de oveja anticoagulada, que posibilita entonces la observación del tipo de hemólisis que realizan estas bacterias. Dentro del método indirecto, para la detección de la fiebre reumática, la reacción más utilizada es la de ASTO, ¿sí? Antiestreptolicina O. Directamente se buscan anticuerpos antiestreptolicina O y se consideran como cifras normales anticuerpos inferiores a 200 unidades TUT, que es una unidad de medida que se utiliza en el laboratorio para este examen en concreto, ¿verdad? Entonces, igual o superior a 200 unidades se considera ya positivo. Bueno, el tratamiento para los estreptococos, para todos los cuadros clínicos de estreptococos, se utilizan diversos tipos de quimioterápicos, en donde se destaca
la penicilina, ¿sí? G, las penicilinas semisintéticas y la eritromicina. Los estreptococos son generalmente sensibles a los antibióticos, ¿sí? A diferentes tipos, pero no obstante se realiza siempre el antibiograma para realizar un tratamiento más efectivo, ¿sí? Los enterococos son bastante resistentes a las penicilinas, pero son resistentes a las penicilinas, pero son sensibles al derivado que es la ampicilina. Bueno, son útiles las cefalosporinas, clindamicinas, cloranfenicol, gentamicina y las penicilina beta-lactamasas resistentes como metacilina y oxacilina. Y el tratamiento de la fiebre reumática aguda, si bien se puede utilizar la penicilina G para disminuir la inflamación, se emplean de preferencia los salicilatos y corticoides, ¿sí? En el caso de la fiebre reumática. Y en caso de la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica se aconseja únicamente el tratamiento médico sintomático. Bueno, esto en cuanto a estreptococos. Como pudieron observar, son bastantes los cuadros clínicos que van a ir leyendo y aprendiendo. Vamos a hablar ahora un poquito acerca del grupo denominado riquecias, ¿sí? Incluyen dos familias, ¿sí? La familia Bartonellaceae, que incluye un solo género, que es el género Bartonella, y una sola especie, Bartonella bacilliformis. Luego, la familia Rickettsiaceae, que contiene dos tribus, otra vez, que es una subdivisión, otra vez, digamos, anterior al género, tribus. Tenemos la tribu Rickettsiae y la tribu Ehrlichiae. Dentro de la tribu Rickettsiae tenemos a los géneros Rickettsia, Coxiella y Rocalimae. ¿Sí? Rocalimae. Dentro del género Rickettsia tenemos varias especies. Rickettsia tifi, Moseri, Rickettsia conori, Acari, Australis, Canadá. Una gran cantidad. El género Coxiella contiene una sola especie, denominada Coxiella bumeti, y el género Rocalimea contiene una sola especie, que es la R. quintana, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. La tribu Ehrlichiae, la segunda tribu de esta familia, incluye al género Ehrlichia, ¿sí? Y sus especies Senetsu, Canis, Equi, etc. ¿Sí? Les dejo acá la listita para que puedan leer y conocerlos mejor. Bueno, vamos a empezar con la tribu Rickettsiae, que incluye a los géneros Rickettsia, Coxiella y Rocalimea, ¿sí? En cuanto a morfología, ¿sí? Se presentan en forma de cocos, en forma de bacilos, también dependiendo de cada una, ¿verdad? De cada una de las especies, y pueden estar aisladas, en pares o en cadenas, y alcanzan a medir entre 0,8 y 2 micrones de largo y hasta 0,6 micrones de diámetro. El género Coxiella, ¿sí? Es un poco más pequeño. Y tanto Rickettsia como Rocalimea poseen glicocálex. Todos los integrantes de estos géneros y de esta tribu son gérmenes con pared gram negativa, ¿okay? Como toda bacteria, poseen estructuras antigénicas que van a despertar la respuesta inmunitaria del huésped. Y estos son los antígenos solubles en éter, que provienen del material capsular, es decir, antígenos capsulares, ¿sí? Solubles en éter, que es una de las características de estos grupos de bacterias. Los antígenos también poseen antígenos tipo específicos
que están asociados a la pared bacteriana, ¿sí? Gram negativa, pero que son insolubles en éter. Y en esto se diferencia, ¿por qué les puse eso? Porque con esto se diferencia dentro del laboratorio, ¿sí? Entonces, soluble o insoluble en éter. Estos antígenos tipo específicos se clasifican otra vez de acuerdo a cada serotipo, ¿sí? O a cada especie también. Estos antígenos tipo específicos se pueden clasificar en antígenos del biotipo fiebre manchada, que incluye a las especies Rhocalimea, tanto Sibirica, Rickettsia, Sibirica, Rickettsia, Conori, Australis, Japonica y Acari. También tenemos antígenos tipo específicos que están asociados a la pared bacteriana, denominadas biotipo tifus, que comprenden estas especies, biotipo tifus de los matorrales, biotipo fiebre Q y biotipo fiebre de las trincheras. ¿Y por qué esto? Por los cuadros clínicos que van a producir y que vamos a ver enseguida. Entonces, estos son los nombres de los antígenos tipo específicos que están asociados a la pared bacteriana de estos gérmenes, ¿ok? Bueno, tenemos dentro de los cuadros clínicos que pueden presentar el género Rickettsia, ¿sí? Tenemos el tifus exantémico epidérmico, que posee estas características clínicas. Es producida por la especie Rickettsia prowazekii, ¿sí? Tiene un periodo de incubación, este tifus exantémico, un periodo de incubación de 5 a 23 días aproximadamente, y la enfermedad comienza con una aparición de fiebre brusca, ¿sí? Mialgias, escalofríos, postración, sopor y máculas separadas al comienzo y luego confluentes, es decir, una encima de otras, una al lado de otras. A veces lesiones petequiales o maculopapulosas de estas características, y frecuentemente produce cuadros de meningoencefalitis. En el transcurso de esta enfermedad del tifus exantémico pueden presentarse cuadros de insuficiencia renal, hipotensión y colapso periférico. La recuperación por lo general es lenta y el tiempo de convalecencia es de alrededor de 2 meses, periodo en el cual se denomina apatía y postración del paciente. Otros cuadros clínicos que pueden producir la género de Rickettsias son el tifus endémico y las fiebres manchadas. Esta lista continúa, pero el tifus endémico es producido por la Rickettsia typhi y es transmitido por pulgas, ¿sí? Al humano es transmitido por pulgas. Tiene un cuadro clínico similar al tifus epidémico, ¿sí? Con fiebre de inicio brusco, etc. Pero su periodo de incubación es más corto, de 4 a 5 días. La fiebre es de tipo irregular, ¿sí? De inicio brusco pero irregular, y con un menor número de complicaciones. Luego, las fiebres manchadas son producidas por Rickettsia, Conori, Australis y Sibirica, y son transmitidas por garrapatas. Estos cuadros clínicos van a ver que se van a diferenciar también en el vector que utilizan para poder llegar al huésped final, ¿verdad? Que es el ser humano. Entonces, tifus endémico es transmitido por pulgas, las fiebres manchadas por garrapatas, ¿sí? Se caracterizan también por presentar fiebre, rash cutáneo de esta naturaleza, mialgias y postración. Y la enfermedad producida por la Rickettsia conori normalmente presenta una mancha negra en el sitio de picadura de la garrapata, que es una también de las características de esta fiebre manchada. Bueno, luego tenemos la fiebre vesicular o tifus pustuloso, que es producida por Rickettsia cari y transmitida por
ácaros. Otra de las diferencias en vectores, ¿verdad? Es transmitida por ácaros y su principal característica diferencial con otras rickettsiosis, ¿sí? Rickettsiosis son las infecciones causadas por la familia de las Rickettsia, ¿sí? Género Rickettsia. Y que es la aparición de una erupción papulovesicular en la piel de estas características. La fiebre de las pincheras es otro de los cuadros producidos, esta vez por las especies de Rockalimea quintana, ¿sí? Y es transmitida por piojos, ¿sí? Otro vector. Sus características clínicas son similares a otras rickettsiosis y se conoce como fiebre pretibial por los dolores óseos que se presentan en la región de la tibia, ¿sí? Entonces, por eso. La fiebre Q también es producida por estos gérmenes, principalmente por el género Coxiella, ¿sí? Cuya especie es la Coxiella burnetii, y se diferencia principalmente de las anteriores por el hecho de que la transmisión por artrópodos es poco frecuente. Sí, se produce el contagio por el manejo de animales o de sus productos, o de la ingestión de leche o carne de los mismos, principalmente, ¿verdad? De vacunos. Entonces, otra diferencia en el vector. Son cuadros generalmente benignos y aunque a veces pueden llegar a ser mortales. La fiebre de los matorrales, otro cuadro clínico que es producida por la Rickettsia, transmitida por ácaros, y también tiene su reservorio en ratas, ratones y otros roedores. Cuadro generalizado también con fiebre, cefaleas, tos, náuseas, vómitos, mialgias, lesiones maculopapulosas en la piel, escaras y un crecimiento del vaso o esplenomegalia. El diagnóstico de todo este grupo se realiza mediante inoculación, ¿verdad? Del germen, normalmente en ratas y cobayos, cosa que no se hace, pero sí se realiza el cultivo de estos tipos de bacterias. Y también se pueden utilizar procedimientos indirectos serológicos en donde se identifican anticuerpos específicos, ¿verdad? Contra los diferentes tipos de riquecias. Y también mediante fijación del complemento. El tratamiento para todos estos tipos de infecciones se utilizan tetraciclinas y cloranfenicol. El género Ehrlichia, como dijimos, es uno de los géneros que incluye la segunda tribu de las riquecias, ¿verdad? Que incluye a dos especies, la Ehrlichia senetsu y la Ehrlichia canis. La primera fue descrita en Japón y en Malasia y produce la conocida fiebre senetsu, que cursa con un cuadro febril, linfoadenopatías y linfocitosis atípicas. Y son parásitos intracelulares. Aquí podemos observar un extendido. Aquí vemos un polimorfo nuclear, linfocito polimorfo nuclear. El leucocito polimorfo nuclear. Y son de vía intracelular obligatoria. Aquí vemos un linfocito, entonces es un linfocito, y aquí vemos a la Ehrlichia. Bueno, la Ehrlichia canis ocasiona la denominada pancitopenia tropical canina, ¿sí? en caninos, con hemorragia en los perros y en otros caninos. Afecta también a los humanos, en donde se desarrollan cuadros parecidos a la fiebre manchada que habíamos visto recién. El género Bartonella, que incluye una sola especie, dijimos Bartonella bacilliformes, se presentan, son cuerpos baciliformes, son bacilos, a menudo curvados y poseen en su interior gránulos, ¿sí?
A veces se observan en formas redondeadas o en forma de anillos. Son polimórficos. Y se los ve dentro también de los glóbulos rojos en la sangre. Pueden producir flagelos en medios de cultivo con sangre y son de pared gram negativa. Esta Bartonella produce la fiebre de Oroya y la verruga peruana. Es de localización exclusiva de este país. Mucho no se ve en otros países, pero sí en el Perú. La fiebre de Oroya por la ciudad de Oroya es un cuadro septicémico grave con fiebre, mialgias, anemias de gran calibre, digamos, y signos generales. Y la verruga peruana se presenta de esta manera. Es un cuadro benigno. Por lo general se produce luego de un cuadro septicémico. Aunque dicen que no puede tener relación con él, pero siempre se presentan juntos, tanto septicemia como la erupción esta de las verrugas. Bueno, entonces estos dos cuadros clínicos son causados por Bartonella basiliforme. El diagnóstico se muestra el agente causal en sangre y en las lesiones cutáneas mediante el extendido coloreado o frotis y el cultivo, ¿sí? Y en las reacciones indirectas se utilizan búsqueda de anticuerpos específicos. Se utilizan para el tratamiento tetraciclinas, cloranfenicol, eritromicina y penicilina. Bueno, creo que es el penúltimo. La clamidia. Empezamos con las clamidias que pertenecen al orden Clamidiales, familia Clamidiaceae, género Clamidia, y contienen 3 especies: Clamidia trachomatis, Clamidia psittaci y Clamidia pneumoniae. Todos los géneros, o sea, todas las especies de los géneros del género Clamidia adoptan una forma de cuerpos elementales, aquí de forma esférica. Si bien tienen caracteres similares a las bacterias, carecen de algunas funciones metabólicas, como por ejemplo no produce la ruta de las pentosas y no producen piruvatos. Entonces, tampoco fosfatos de alta energía, por lo que su hábitat obligado es intracelular, ya que dependen de la energía de las células eucariotas. Entonces, las clamidias son considerados parásitos intracelulares obligatorios también. Este cuerpo elemental, denominado cuerpo elemental, puede ser redondo o de manera piriforme, y el cuerpo de inclusión, todos estos rojitos que vemos aquí en esta imagen son denominados cuerpos de inclusión de manera oval o variable también. Puede ser de manera densa, ¿sí? Puede ser denso o vacuolar. La presencia de glucógeno en estas inclusiones de la Clamidia trachomatis le confiere la propiedad de captar el yodo, ¿sí? De las células huésped. Estas clamidias no son móviles, no tienen flagelos, no tienen pilis, pero a veces poseen prolongaciones cilíndricas superficiales de forma hexagonal, ¿sí? Y tienen pared gram negativa. Bueno, la Clamidia psittaci es una de las especies, ¿verdad?, de este género que forman corpúsculos de inclusión eosinófilos, es decir, tienen preferencia por los eosinófilos, ¿sí? Como son parásitos intracelulares obligatorios, prefieren los eosinófilos para incluirse dentro de ellos, y llegan a medir hasta de 10 y 12 micrones, y contienen en su interior también estos corpúsculos elementales con un tamaño de 0,4 a 0,8 micrones. Estos cuerpos de inclusiones son los que van a producir su patogenicidad, ¿sí? Bueno, la Clamidia psittacis produce el cuadro clínico denominado psittacosis ornithosis, ¿sí? Que se ve generalmente transmitido por este tipo de aves.
Adopta una forma generalizada en el hombre con lesiones pulmonares, ocasionando cuadros de neumonitis mediante la aspiración de las esporas que son secretadas en la materia fecal de las aves, ¿sí? Entonces, se alojan en los alveolos y producen también un cuadro de neumonitis y puede ocasionar puede diseminarse al sistema nervioso central. Su mortalidad es variable y oscila entre el 1 y el 10% de los casos. Como les dije, pueden pasar o localizarse en el sistema nervioso central, en donde desarrollan desde simples dolores de cabeza o cefaleas hasta cuadros graves de encefalitis con convulsiones, coma y muerte. Bueno, el diagnóstico de la clamidia psittacis se realiza por procedimientos de diagnóstico directo, ¿sí? Coloración del material a examinarse. Bueno, y el indirecto se usa en la fijación del complemento buscando anticuerpos específicos. Para el tratamiento utilizamos tetraciclinas, eritromicina y cotrimoxazol. La clamidia trachomatis, una de las más conocidas, especies más conocidas, tiene forma también de cuerpos elementales, así, de esta naturaleza, y miden de 120 a 40 nanómetros. Y los cuerpos de inclusiones son tipo basófilos e intracitoplasmáticos como todos. Parásitos obligatorios. La clamidia trachomatis produce un cuadro clínico denominado linfogranuloma venéreo, ¿sí? Que es de transmisión sexual y se caracteriza por tener un periodo de incubación de entre 10 y 20 días. Luego comienza la etapa primaria, que puede raramente ser detectado con un microchancro genital seguido de adenitis subaguda supurativa de los ganglios, ¿sí? Hay fiebre moderada o febrículas en este periodo. Posteriormente pasa a la etapa crónica, en donde se propaga la infección a los ganglios linfáticos pelvianos, ¿sí? Se muestran fistulaciones múltiples en la región perianal, la formación de varias fístulas, por las que emanan material purulento. Y un proceso edematoso. Este proceso edematoso combinado con una fibrosis ocasiona la lesión denominada induratio penis, que tiene estas características. Se produce una fibrosis a este nivel del miembro, ¿sí? Lo que produce una subida del miembro viril y es muy característico, induratio penis, que debe ser operado. El linfogranuloma venéreo es ocasionado por los serotipos L1, L2 y L3. Y para el diagnóstico de este linfogranuloma venéreo, los métodos directos, como Frotis, son poco utilizados. Más bien se utilizan los métodos indirectos, entre los que se destacan la fijación del complemento, o sea, búsqueda de anticuerpos específicos y la intradermorreacción alérgica, que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, eso. Acá podemos observar la adenitis, inflamación de los ganglios. También la clamidia trachomatis puede causar infecciones uretrales, ¿sí? En el hombre, más frecuentemente, y epididimitis. Y en la mujer ocasiona cuadros de cervicitis, ¿sí? Infección del cuello del útero. También clamidia trachomatis puede causar el cuadro clínico denominado tracoma, ¿sí? Que ataca a la conjuntiva ocular y tiene estas características, con un periodo de incubación de entre 5 y 7 días, un periodo agudo, ¿verdad? Seguido de un periodo agudo, o de inflamación conjuntival con hiperplasia folicular y papilar de estas características, y podría llegar a tener ulceraciones. El periodo crónico cursa con una invasión vascular de la córnea y
cicatrización fibrosa de las lesiones conjuntivales, se quedan así fibrosadas de color blanquecinos, ¿sí? Y bueno, como fase final del cuadro se tiene la panoftalmitis. Les dejo para que puedan averiguar un poquitito de qué se trata. Si no, vamos a extender demasiado. El diagnóstico se efectúa también mediante frotis y cultivo del agente causal y también por búsqueda de anticuerpos mediante la fijación del complemento. Para el tratamiento del tracoma se utilizan sulfadrogas, tetraciclinas y cotrimoxazol. También la clamidia trachomatis puede presentar cuadros de conjuntivitis de inclusión, ¿sí? Que es causado por, o sea, similar al tracoma, pero su característica diferencial más llamativa es que el hábitat del agente de la conjuntivitis de inclusión se origina de la vagina de la mujer, ¿sí? El periodo de incubación es de entre 5 y 12 días. Puede verse en niños recién nacidos, ¿sí? Por el paso por el canal del parto, ¿sí? Y se caracteriza por conjuntivitis papilar, ¿sí? Inflamación de la conjuntiva con exudado mucopurulento, ¿sí? Secreciones mucopurulentas. Sin lesión corneal, pero con adenopatía periauricular. Es un cuadro de curso más bien benigno. Se produce la recuperación espontánea en casi todos los casos. Y se utilizan tetraciclinas, eritromicina y cotrimoxazol también para el tratamiento. También la clamidia trachomatis puede causar neumonía neonatal, ¿sí? Que afecta a los niños entre 1 y 4 meses de vida. Presentan tos y sibilancias con poca alteración del estado general del neonato. Y por último, vamos a hablar de los micoplasmas. ¿Se acuerdan que habíamos separado los micoplasmas de los otros tipos de bacterias con pared gram positiva o negativa? Debido a que tienen diferencias en su estructura, ¿sí? En su estructura de pared. Entonces, son microorganismos procariotas también y se caracterizan por no poseer una pared celular verdadera, sino que presentan una simple membrana en su límite externo. Entonces, los micoplasmas incluyen dentro de la orden Mycoplasmatales, dentro de la familia Mycoplasmataceae, que incluyen 2 géneros. El género Ureaplasma, cuya única especie es la Ureaplasma uraliticum, que contiene 8 serotipos, y el género Mycoplasma, que incluye una serie de especies, ¿verdad? Que se encuentran en diferentes partes del cuerpo: aparato respiratorio, urogenital, orofaringe. Estos micoplasmas son organismos sumamente polimórficos, es decir, se presentan en forma de cocos, bacilos alargados, cortos, diferentes formas, ¿sí? Diferentes formas y diferentes tipos de grosor y largor también. Bueno, las formas que tienen forma de cocos miden alrededor de 200 a 300 nanómetros, por lo que pueden atravesar los filtros que detienen a las bacterias. Son mucho más pequeñas que las bacterias que conocemos. Entonces, la infección también es mucho más fácil, ¿verdad? Porque no atraviesan diferentes filtros. Son considerados gérmenes gram negativos, pero como dijimos, no poseen pared verdadera, ¿sí? Tienen antígenos, diferentes tipos de antígenos, algunas de naturaleza proteica y polisacárida, también antígenos glucolípidos, ¿sí? Y crioaglutininas, es decir, convierten el antígeno 1, ¿sí? Un antígeno que poseen las células del huésped, en un compuesto antigénico, otra vez contra el propio ser humano, ¿sí?
para formar anticuerpos. Y este tipo de sustancias son denominadas crioaglutininas. Entonces, estos son los antígenos que poseen los micoplasmas. Los micoplasmas pueden producir cuadros de neumonía atípicas, ¿sí? Producidas por Mycoplasma pneumoniae. Produce fiebre, faringitis, tos y escasos signos físicos, pero con hallazgos radiológicos pronunciados. Entonces, el diagnóstico se realiza más preferentemente también por placas radiológicas. Afecta principalmente a los lóbulos medios e interior, ¿sí? de los pulmones, y siendo la lesión tanto alveolar, ¿sí? en los alveolos, como en el intersticio del pulmón. Acostumbra ser un cuadro benigno de 10 a 30 días de duración. Y a veces también este Mycoplasma pneumoniae puede causar infecciones o afecciones bronquiales, ¿sí? Produciendo también faringitis catarral, síndromes febriles similares a la gripe, otitis media y externa, erupciones cutáneas variadas, como máculas, pápulas, vesículas, etc. Meningitis, mielitis y el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Que afecta principalmente a los nervios en el cerebro y en la médula espinal, produciendo una atrofia, digamos, y falta de utilidad, ¿verdad?, de los músculos. El ureaplasma urolíticum puede ocasionar uretritis, ¿sí?, en forma ocasional, y su presencia en la uretra a veces puede no tener significado alguno. Puede poblar, pero no causar infección también. Y el Mycoplasma hominis produce procesos infecciosos en las trompas, ovarios, cuello del útero y vagina, y también cuadros febriles postpartos en la mujer. Y en el hombre está presente en inflamaciones crónicas de la próstata. Entonces, siempre cuando se solicita la búsqueda de micoplasma, se solicita también ureaplasma junto con ella, porque siempre van a estar presentes y puede ser que esté provocando también estos cuadros de uretritis. Entonces, el rol que juegan estos gérmenes en el aparato genital masculino y femenino debe ser criteriosamente estudiado, teniendo en cuenta que su presencia en estas áreas han sido demostrada en más del 20% de las personas normales. Es decir, están presentes como parte de la flora normal, pero en ocasiones pueden producir infecciones. ¿Okay? Y el diagnóstico. Para la neumonía atípica se utiliza el aislamiento del gérmenes en cultivos y la búsqueda de anticuerpos antimicoplasmas. Y también la investigación de crioaglutininas, que en laboratorio se realiza enfrentando las secreciones con glóbulos rojos del tipo ORH negativo, para ver si produce esa aglutinación. Y para el diagnóstico de micoplasma y ureaplasma se utiliza el método directo, que es el aislamiento del germen, el cultivo del germen. Y las reacciones serológicas no se utilizan demasiado para micoplasma y ureaplasma, más el cultivo. El tratamiento para las infecciones se usan tetraciclinas para Mycoplasma pneumoniae, y para ureaplasma y micoplasma la espectinomicina. Bueno, terminamos. Hasta aquí la clase de hoy. Me dejan sus nombres, las dudas, y muchas gracias por la atención. Como siempre, vamos a seguir esta secuencia, ¿sí? Esta secuencia de orden, género, familia, especies. Morfología, cuadros clínicos, tratamiento y diagnóstico, ¿sí? Para cada una de estas especies, de estos gérmenes. Entonces continuamos la próxima clase, la última parte de bacteriología sistemática, y les deseo que tengan un buen día.